Un saludo, amigos y amigas que siguen la Semana en Degrado. Como ustedes saben, estamos en una serie dedicada a la investigación en Bolivia y eso es lo que vamos a intentar llevarles semana a semana. Esta vez tenemos como invitado al doctor Mauro Costantino, que es el jefe del DIPGIS de la UMSA. Vamos a escuchar su opinión, pero lastimosamente el primer minuto de la grabación se me ha perdido, son cosas que suceden, pero les tengo el grueso de la entrevista, que es lo más importante, ¿no? Que son los criterios de nuestro invitado. Les invito asimismo a ustedes a suscribirse a nuestro canal de YouTube, también al de Facebook, a nuestras redes y seguirnos semana a semana en el programa. Un abrazo. Un gusto realmente conocerle. Bueno, estos tiempos son difíciles para entrevistarse y gracias por concedernos este tiempo. Doctor Costantino, usted es encargado del área de posgrado de humanidades. ¿Nos puede explicar un poco cuál es? En realidad ahora estoy encargado del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social de la UMSA. Mi anterior cargo era el posgrado de humanidades. Ahora estoy en el departamento, en el DIPGIS, Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social de la universidad. ¿Cómo fue que llegó usted a la UMSA y usted tiene nacionalidad italiana, ¿no? Sí, vine en 2010 respondiendo a una convocatoria que se lanzó en 2009 para la apertura de la cátedra de italiano. Desde ese entonces, a través de un convenio que se ha renovado ya un par de veces entre la UMSA y la Universidad de Torino en Italia, auspiciado por fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano en una primera instancia. Se lanzó la propuesta de la cátedra de italiano y en la carrera de lingüística y idiomas tenemos como curso libre a la cátedra de italiano. Por eso vine y las primeras clases de italiano empezaron en 2010, febrero 2010. Tenemos un buen número de inscritos y de hecho contamos ya con magíster y doctores que han conseguido becas a Italia para seguir su estudio de posgrado. Oh, súper interesante. A nosotros nos interesa mucho y hemos hecho los anteriores programas de nuestra serie sobre la investigación en general y la investigación en Bolivia, ¿no? Y los números que arroja la investigación en Bolivia son realmente, digamos, críticos, le podríamos llamar así, ¿no? Porque se ha hecho investigación, obviamente ha ido creciendo, pero no en la magnitud en la que ha ido avanzando el resto de los países de Latinoamérica y en el mundo. ¿Cómo usted ha visto todo esto? Bueno, creo que hay que analizar bien los datos y tener una mirada crítica en ese sentido. Es cierto, la investigación en Bolivia necesita mucho camino, en el sentido de que tenemos todavía, por ejemplo, en Bolivia no existe un fondo de ciencia y tecnología donde el Estado impulse la investigación, por ejemplo. La investigación es uno de los inversiones más caras en el mundo, lo sabemos perfectamente. Los países más desarrollados son los países que invierten más en educación y en investigación, por ejemplo. Todavía estamos en camino, de hecho, hay charlas entre CUB, las universidades y el Ministerio para la conformación de un fondo con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, pero es cierto que otros países latinoamericanos han empezado hace 80 años, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente el camino es empinado, es a veces complicado. Tenemos algunas luces importantes. Algunas de estas son gracias a cooperantes extranjeros. En la UMSA hemos celebrado desde hace poco la cooperación extranjera con Suecia, 20 años de cooperación. La producción científica, gracias a ese aporte, ha sido muy importante. Formación de doctores, formación de magíster, y esos doctores vuelven a Bolivia, consiguen fondos internacionales para impulsar la investigación. Obviamente, como sabemos, la investigación tiene que estar también en un tema de administración, y ahí es donde a veces es más complicado. La burocracia, como hemos aprendido a conocer en el país, a veces complica las cosas. Entonces, a veces tenemos la posibilidad de, con algunos investigadores de verdad excelentes de sobresalir. Y bueno, el rol en realidad del DIPGIS es de simplificar estas cosas. Estamos ahora en una gestión que trata justamente de quitar todo lo engorroso de la burocracia a todo nivel. No es ni siquiera un discurso USA, creo que cada boliviano se encuentra algunas veces en la vida chocándose con
con la burocracia. La idea sería que la investigación pueda ser de manera más ágil, esbelta, ¿no? Porque obviamente los retrasos burocráticos son una penalización. En todo esto estamos en la UNSA, son datos del 2020, no tengo todavía los datos actualizados, tendré a final de año. La UNSA ha producido alrededor del 27% de las publicaciones científicas indexadas en consorcios como Scopus, por ejemplo. Entonces, que representemos más o menos un tercio del país es bien interesante, entre un cuarto y un tercio del país. Es bien interesante porque se hizo no obstante la dificultad. Y eso yo creo que va con un aplauso y una felicitación a nuestros investigadores, porque como a veces uno puede pensar, en otros lugares, en otros contextos, esos investigadores posiblemente hubieran desempeñado una tarea mucho más sencilla. Aquí logran ese nivel de excelencia de investigación, no obstante un sistema engorroso y lento en tema de conseguir fondos, por ejemplo. Queremos crecer más, necesitamos crecer más, eso es innegable, digamos, pero es también uno de los pilares de la investigación, la idea de descubrir los nuevos, solucionar problemas y seguir creciendo, ¿no? Ok. Y en cuanto al potencial, ¿cómo ha visto la cosa? Porque muchos se quejan de que la formación básica, más bien, dentro de la universidad es muy problemática. Eso creo que es hasta cierto punto evidente, aunque yo he visto también casos muy, muy interesantes, ¿no? Pero, ¿cómo está viendo eso y cómo se puede ayudar desde el posgrado? Porque Claro. creo que muchos investigadores tienen problemas de base, ¿no? ¿Puede pasar? Creo que también aquí hay que tener una mirada crítica. Es evidente que la educación tiene que mejorar. Es evidente en realidad que hay, en general a nivel mundial, han salido datos INVALSI de Europa, donde comparado con hace 20 años la formación, por ejemplo, de la escuela ha bajado de nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que mejorar. En Bolivia no creo que sea una excepción, es evidente, hemos tenido datos creo el año pasado a nivel latinoamericanos, nuestros egresados de la escuela con niveles bajos en diferentes materias, etc. Eso es innegable, sería también hipócrita esconderlo. Lo que yo creo que podría ser una solución, porque a soluciones tenemos que mirar la parte importante, es un trabajo integral. Usted mencionaba antes, por ejemplo, lo que es el posgrado. Es fundamental que el posgrado esté entrelazado y trabajando codo a codo con el pregrado. Pero no en el sentido de que la maestría es el parche porque hicimos mal la licenciatura, entonces le metemos una llapa y lo arreglamos. No es una excusa, como después tienes maestría terminada puedes hacer mal la licenciatura, absolutamente no. Tiene que trabajar codo a codo y tendría que trabajar también con la escuela porque podríamos incluso quejarnos de que llegan quizás estudiantes menos preparados. La pandemia ha creado evidentemente una amplificación de ese problema, ¿no? Es claro. La cosa es que una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos normalmente dos alternativas. Opción 1, nos quejamos, cosas que muchas veces somos muy buenos en hacer, ¿okay? Y que también a veces sirve, es catártico, ¿no? Uno va con una cerveza con amigos, se queda con todo el mundo, pero el problema es, ok, ¿y mañana qué hacemos? Mañana tenemos que no se quede en la depresión. Exacto, uno tiene que sentarse y, ok, hay algo que está mal, fantástico, lo reconocemos muy bien, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo hacemos mejor? Mi punto de vista, el trabajo tiene que ser muy coordinado. Esa es una cosa que veo a veces a nivel micro, a veces a nivel macro. A nivel micro, a veces encuentras carreras de la misma facultad y uno no sabía que el otro estaba investigando algo, por ejemplo. A nivel macro, empresas o instituciones del país que no saben lo que están haciendo los otros, por ejemplo. Y uno ahí encuentra, por ejemplo, esfuerzos reduplicados, gastos innecesarios, porque preguntando al vecino, por ahí podías hacer algo. Trabajar en equipo es difícil, absolutamente. Pero en realidad es lo mejor que tenemos, porque el problema es que cuando vamos adelante con esfuerzos singulares, cuando alguien se carga todo en sus hombros, puede ir bien hasta un punto, pero
tarde o temprano, un país que quizás más lentamente trabaja en equipo bien, va a llegar más lejos. Y eso pasa a nivel micro como a nivel macro. No hay alternativa a trabajar juntos. La alternativa es pelearnos y a qué sirve, digamos, ¿no? Estaba viendo en los rankings de journals, ¿no? que se tienen a nivel mundial, y bueno, lastimosamente Latinoamérica de hecho está bastante atrás, ¿no? Bastante atrás, y lo que veíamos es que muchos de los esfuerzos que hacemos aquí, yo sé que en Bolivia hay bastantes publicaciones, pero muchas de esas publicaciones no alcanzan los estándares, ¿no? Y lo que vemos es que en las universidades tampoco hay las facilidades que se requieren. Por ejemplo, yo he tenido alguna experiencia igual en Italia, y la facilidad que teníamos era que queríamos buscar alguna publicación y era muy fácil hacerlo, pero trabajas en la UNSA y es muy difícil porque no estamos afiliados a convenios, no se pagan a determinados sitios para conseguir bibliografía, ¿no? ¿Qué otros problemas además de este tienen los docentes y los estudiantes investigadores? Hay muchos problemas, y eso es un problema que hemos tocado y hemos descubierto en realidad que tiene un problema más grande antes. Porque hasta hace 2 años, por ejemplo, estando en el sistema Cauri, la UNSA pagaba regularmente por años el acceso a revista. Parece poco porque pagaba un boliviano por matrícula, pero estaba pagando 80.000 bolivianos por año. Sí. Teníamos acceso a Elsevier, a JSTOR, etc. Con un pequeño problema. Estábamos pagando para miles y miles de accesos y un porcentaje ridículo, ínfimo, tanto de docentes como de estudiantes, accedía a eso. Teniendo el acceso, no se estaba utilizando. Por desconocimiento, porque yo en realidad 4 o 5 años después de estar en la UNSA he descubierto que estaba ese acceso. Muchísimos de mis colegas se han enterado así de casualidad. Entonces, a veces los problemas son más grandes de lo que pensamos. Porque teníamos acceso al recurso y no lo estábamos utilizando. ¿Okay? Entonces, ahí ese es el problema. Un servicio como, por ejemplo, el acceso al Elsevier puede servir o no, pero es un servicio. Eso no va a cambiar la investigación. Porque yo puedo dar acceso a toda la UNSA a millones y millones de journals y de papers, pero si no he formado desde el pregrado con una mentalidad de investigador, de descargar, de ponerme al tanto, de leer lo que publica Latinoamérica y el mundo sobre mi tema, tengo acceso a todo eso, pero no lo hago porque no sé qué sirve, para qué sirve. Entonces, esas son herramientas, y pueden ser herramientas muy útiles, pero el problema es a quién das la herramienta. Si a mí me das un bisturí, posiblemente hago daños, porque no soy médico. Por lo tanto, tampoco es solo inversión. El problema es que la inversión tiene que estar fundamentada por formación. Yo puedo tener el laboratorio más equipado del mundo, pero si no tengo la gente detrás de eso, gente sumamente formada que lo hace correr, ahí no voy a conseguir los mismos resultados. Lo mismo para las revistas, por ejemplo, ¿no? Justo esta semana estamos empezando un trabajo de formación, y eso es una de las medidas que estamos tomando para los editores de revistas bolivianas, de la UNSA en particular, revistas en el sentido de revistas científicas, de journal, de academic journal. ¿Por qué? Porque tenemos 11 revistas que están indexadas en Cielo y Latindex. Bolivia como país no tiene revistas indexadas en Scopus, por ejemplo. Lo primero que se le ocurrió a alguien es criticar. ¿Por qué? ¿Cómo que tanto años, que son décadas, que por qué no están en Scopus? Después uno ve que hay revistas que han logrado la indexación Latindex de México prácticamente con una persona en su tiempo libre y de educación y dedicación y pasión, digamos, ¿no? Cuando nosotros vemos que las revistas grandes y de impacto tienen equipos. Si uno se va sin ir muy lejos, la Universidad de Costa Rica para la revista de humanidades tiene un equipo de una decena de personas profesionales y a tiempo completo. Okay. Entonces, cuando te preguntan por qué esa revista, no es que esa revista es mejor, es que aquí tenemos una revista con alguien que se dedica en sus retazos de tiempo, porque no se le da equipo, no se le da lugar, no se le da formación, no se le da siquiera una oficina con una computadora. Okay. Entonces, antes de criticar, es muy importante hacer un diagnóstico y ver
cómo tenemos que hacer. Estamos empezando a formar justamente los equipos de las revistas y uno de los objetivos de este curso que estamos empezando en OJS, Open Journal System, es para presentar planes de desarrollos de estas revistas de manera que nosotros podemos incluso formar equipos. Porque eso toca también el problema que decíamos antes. Tenemos revistas en la misma universidad donde hay poquísima persona, 1 o 2 personas que hacen todo el trabajo de una revista, otra revista con 1 o 2 personas que hacen todo el trabajo. Juntando esfuerzos, ahí es donde se puede hacer. Porque yo puedo tener, por ejemplo, las mismas personas que hacen mantenimiento de la página y maquetación, que en vez de trabajar cada uno suelto en su revista, pueden trabajar en equipo y conseguirían mucho más, por ejemplo. Entonces, ¿es un tema de inversión? Claro, también. Es un tema de presupuesto, obviamente, pero antes es un tema sistémico y de formación y de planificación. Porque si no tengo una planificación y no tengo gente formada en eso, la inversión no va a dar los frutos que debería dar. Una pregunta aquí que es medio obligada. Hablando de la burocracia y todo esto, las ideas parecen buenas, pero ¿es fácil en la UNSA hacer todo eso? O, digamos, el problema, siempre se habla de la cuestión política, ¿no? Yo he trabajado en la UPEA también como docente y hay muchas cosas encima, ¿no? ¿Eso impide demasiado el trabajo o es algo que debe dinamizarse de alguna otra forma? Mire, es difícil dar una respuesta para todo. Hay cosas muy difíciles y cosas menos difíciles. Ahora, fácil, no. Todo eso que estamos diciendo no es fácil. No va a tomar pocos meses. Necesita inversión, organización, necesita dedicación, necesita mucho esfuerzo. Entonces, no es fácil. Sin embargo, primero, el hecho de que no sea fácil no significa que no tenemos que hacerlo, más bien no hay que tomarlo como una excusa. Creo que muchas veces antes se tomó como una excusa, que es difícil, preferimos ir por lo fácil. Pero si fuese así, no seríamos investigadores, digamos, ¿no? Y también, y eso hay que rescatarlo mucho, la semana anterior tuvimos el tercer encuentro, el inicio del tercer encuentro de investigadores. Y claro, hay voces que son muy polémicas, hay voces que son más políticas, pero también hay un trabajo bastante silencioso, eso sí, de los investigadores. Hay un trabajo y un esmero bastante duro. Un pequeño grupo muy fuerte y muy silencioso es el que ha empezado a dar insumos muy importantes justamente para cambiar los reglamentos en ese sentido. Tratar de cambiar el reglamento de investigación e investigador, la política institucional de investigación, etc. Ahora, yo creo que es importante ver estas señales. ¿Por qué? Porque también es una de las primeras veces que creo el Departamento de Investigación Posgrado e Interacción Social escucha y pregunta a los investigadores. Porque una de las costumbres que se tienen, quizás en el país, lo digo con beneficio de la duda, posiblemente es una mirada externa y no tengo el panorama perfecto, digamos, pero me pasa muchas veces de ver que se tratan de dar directivas, líneas guías, reglamentos desde arriba. Y el problema es que si nosotros en la parte administrativa tratamos de reglamentar, tomando un ejemplo, a los investigadores, y además yo tengo 51 institutos de investigación, la probabilidad que yo tenga un reglamento específico que funcione para todos es casi cero. Tienen peculiaridades, necesidades diferentes, etc. Entonces la solución que estamos tratando de adoptar, he empezado en 2020 con mi primer interinato y ahora ya afuera del interinato, es justamente la de sentarse con los investigadores y decirle, ok, díganme lo que necesitan. Yo necesito saber ustedes cómo necesitan que se evalúe la investigación, cuáles son las necesidades que tienen para los reglamentos. Claro que no termina ahí, claro que yo después tengo que sentarme con jurídica porque todo esto tiene que ser obviamente legal y en un marco normativo, tengo que sentarme con presupuesto para ver cómo hacer cuadrar las cosas, pero por eso hay un departamento. Por eso yo no puedo pedir a los investigadores que hagan los administrativos, porque terminan haciendo lo que no es su trabajo y ellos hacen bien la investigación. Nosotros tenemos que crear las condiciones para, pero tenemos que hacerlo juntos. Y yo estoy viendo que
por primera vez en estos últimos años, o por primera vez de que yo sepa, por lo menos en estos últimos años, se está preguntando a los investigadores y se le está escuchando. Hay también diferencias, dicen, sí, pregunta, pero igual no nos escucha. Intentaremos, digamos, ¿no? Hay que establecer un diálogo que por diferentes razones, posiblemente la burocracia, o también porque no es fácil. Porque obviamente no es fácil sentarse en una asamblea con 300 investigadores, cada uno que quiere algo diferente, y salir vivo, digamos, ¿no? Pero es nuestro trabajo, es lo que tenemos que hacer. Y como he dicho, no lo tenemos hoy día o mañana o la próxima semana, pero hemos dado un primer paso muy importante. Y paso a paso necesitamos cambiar eso. Será un camino largo, pero es un camino necesario. No sé si usted ha notado una especie de negacionismo. Esto lo digo porque haciendo un análisis de los intentos, los esfuerzos de ver la situación de la universidad en Bolivia, ¿no? Han hecho un trabajo españoles a finales del siglo pasado, ¿no? Han habido intentos de que se entren en ciertos rankings y cosas universitarias. Desde el Ministerio de Educación todo el mundo se ha opuesto los últimos años, ¿no? Y es como querer cerrar los ojos y decir, bueno, vamos a tratar de trabajar entre nosotros nada más y no utilizar criterios externos. ¿Cómo ves esta situación? Ahí hay que ver un poco ese tipo de análisis y autocrítica, ¿no? Yo creo que la madurez intelectual debería ser tal para podernos criticar de manera honesta. Y criticar no significa buscar culpables, porque eso es otro tema. Eso pasa ¿no? también. Exacto, hay que ser un diagnóstico, hay que ser honesto, ¿okay? No hay nada mal en verse como estamos. A veces no nos gusta. Pero hay que ser importante. Si yo decido hacer la maratona y me miro al espejo, tengo que ser honesto, porque si no hago un diagnóstico correcto y mañana me lanzo a la maratona, me muero al kilómetro 2, creo, ¿no? Porque bueno, no estoy entrenado para hacer eso, ¿no? Y hay que ser honesto. El diagnóstico no se puede partir, ¿no? Y por ahí me duele. Me encantaría tener un físico atlético, pero paso más tiempo detrás del escritorio que haciendo deporte. Entonces, me duele, no me gusta, ya, es cierto, necesitamos un cierto grado de madurez intelectual. Por otro lado, es cierto que hay también que analizar el contexto. Entonces, una parte de lo que se dice de mejor si nos analizamos nosotros, es cierto, ¿en qué sentido? Para retomar el ejemplo de las revistas académicas, por ejemplo. Yo estoy trayendo también gente de afuera para formarnos, pero voy a traer también a los que aquí han logrado armar revistas académicas para formar a los que quieren armar. ¿Por qué? Porque yo te puedo traer a alguien de Toronto que viene y te dice, mira, nosotros tenemos un presupuesto de $150,000 por año, 20 personas que trabajan, 3 secretarias, equipos de última generación. Nuestra revista es excepcional. Gracias, con ese tipo de inversión y equipo lo logra quien sea, digamos, ¿no? Pero aquí no tenemos eso, ¿no? Entonces, no me juzgues por algo que no puedo tener, porque ahí la evaluación está mal. Entonces, es cierto que una parte de la evaluación tiene que también tener en consideración el contexto. Eso es fundamental, porque yo no puedo evaluar de la misma manera lo que se hace de esfuerzo en la UNSA para hacer una revista y lo que se hace de esfuerzo en UCLA para hacer la revista. Porque el tipo de UCLA tiene 1/3 del trabajo de lo que tiene un investigador acá para llevar adelante la revista. ¿Por qué? Porque se han roto el lomo hace 100 años. Y posiblemente han pasado los mismos problemas, ¿no? No es que no, u otros problemas diferentes, ¿no? Entonces, hay que ver esas dos cosas. De hecho, si ustedes revisan, en Bolivia es bastante famoso el QS Ranking, el ranking QS de universidades. Los indicadores para Latinoamérica son diferentes de los indicadores mundiales. Tenemos porcentajes e indicadores diferentes. En el QS Ranking de Latinoamérica no entra el indicador número de docentes extranjeros. Es muy difícil tener, pero porque posiblemente, no lo sé cuál es la razón, habría que investigarlo a fondo, pero de manera muy superficial, quizás un docente de Canadá prefiere ir a investigar a Europa o ir a investigar a Estados Unidos, porque para investigar en Bolivia, Paraguay, sus expectativas de sueldo son diferentes, por ejemplo. No tengo idea, me parece una opción, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos evaluaran por un parámetro que no tenemos, no sé, bueno, no vale, digamos, ¿no?
si me tomas un examen de ruso, bueno, yo te ahorro el tiempo, no me tomes el examen, digamos, no. Para eso no tengo. Sí, no, en ambos sentidos, porque a fin de cuentas la competitividad, los negocios y todo eso van en una marcha muy globalizada, ¿no? Ahora, y ahí perdemos, ¿no? Eso no es una excusa para no hacer el esfuerzo. Eso no hay que... O sea, el hecho de que aquí no tenemos las condiciones de Tokio o de Vancouver o de Roma o de Berlín, eso, ok, está bien. Entonces veremos cómo estamos, el diagnóstico, hacemos un plan y eso pero no es una excusa para decir, no, bueno, es que estamos mal y nunca saldremos, porque eso es lloriqueo, eso no es esfuerzo. Entonces, claro, hay que ser objetivo, ver dónde estamos desde mi punto de vista y bueno, tratar de hacerlo y ver cómo hacemos. Yo uso un ejemplo, por ejemplo, con mis estudiantes, es un ejemplo muy micro, pero se puede ampliar a lo macro. Tengo muchos estudiantes que me dicen que es difícil conseguir una beca para ir al extranjero, por ejemplo, ¿no? Tiene muchos requisitos, etc. Y yo lo que digo a mis estudiantes es que ellos ven la lista de requisitos como una lista de obstáculos, porque ven la lista de requisitos como una serie de 5, 10, 12 obstáculos que les separa de la beca. Y eso no es la manera de mirar a la lista de requisitos. La lista de requisitos uno la tiene que imprimir. Al lado de cada requisito tiene que escribir hasta cuándo lo consigue y cómo lo va a conseguir. Necesito nivel de inglés. ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? Si lo tengo, ok. Si no lo tengo, ¿hasta cuánto? ¿Tengo la plata para tenerlo? No. Entonces necesito un trabajo antes. Ok. Porque la lista de requisitos no es una lista de obstáculos. La lista de requisitos más bien es el camino para llevarte a la beca. Un desafío. Sí, es que más bien es la mapa, es la ruta. A través de aquellos pasos yo puedo llegar a la beca. Entonces me siento y veo cómo y cuándo lo consigo. ¿Y va a ser fácil? No, absolutamente no. Okay, pero ese es el camino. Ahora, cuando uno empieza a cambiar la visión en ese sentido, cambia también la manera de ponerse con el trabajo. Y es lo que yo creo deberíamos hacer como universidad. ¿Estamos en las mismas condiciones de Estados Unidos, Canadá, Francia y Chile? No, absolutamente no. ¿Lo queremos esconder? No deberíamos esconderlo. Ok, entonces, ¿qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos la próxima semana? ¿Qué hacemos de aquí en 3 meses? ¿Cómo lo hacemos y con quién? ¿Tenemos las fuerzas? Sí, no. Si no, ¿a quién pedimos ayuda? Porque en realidad es haciendo un plan que se solucionan los problemas. Hay una diferencia muy importante entre una idea y un plan. Tienes fantásticas ideas. Si no me dices cómo lo haces, con qué presupuestos, con quién, hasta cuándo, se queda en idea. Y tenemos libros llenos de buenas ideas que pero se han quedado en los estantes, ¿no? Es difícil, ¿no? Hacer este trayecto de racionalidad. Yo he visto en mi experiencia personal, igual en la USA, el esfuerzo, es decir, muchas personas tienen ese esfuerzo, ¿no? Intentan hacerlo. No, muchas personas haciendo el esfuerzo, ¿no? De tener un camino racional. El problema es que tal vez la propia arquitectura, y no voy a decir solo de la UNSA, sino en muchas universidades en Latinoamérica, la autonomía es muy saludable, muy buena para la democracia interna y todo eso, pero a veces establece también trabas para conseguir las metas que se quieren, ¿no? Bueno, pero de todos modos, en términos generales, o sea, de lo que hablamos es que no solo presupuesto, sino también educación, tener un buen plan, ¿no? He visto que en estos años han aparecido, esto no había cuando yo estudié aquí en la UNSA, varias unidades de investigación, ¿no? En diferentes carreras. Eso me parece, por lo menos de intención, es una cosa fantástica, ¿no? Sociedades científicas también de estudiantes, ¿sí? Aunque la producción en volumen tampoco ha aumentado demasiado, ¿no? Habrían algunos otros aspectos que los que hemos señalado como para mejorar, digamos, nuestros índices. Una de las acciones que estamos tomando con DeepHIS va justamente en eso. Por un lado, es muy importante aumentar la investigación. Y eso es un proceso posiblemente a mediano y largo plazo. Porque nadie que te diga, en 3 meses duplico la investigación en la UNSA, le deberías creer. Porque no se puede así, a menos que tenga su varita mágica. Por otro lado, y eso es una cosa importante, de nuevo va en el tema de planificación, organización y educación. En los diagnósticos que hemos hecho ahora, existe una zona gris, yo la llamaría, de publicaciones y de investigaciones de la UNSA que están hechas y no son visibles.
no hay una costumbre, por ejemplo, no hay un sentido de pertenencia. Si uno va en Estados Unidos, la gente que sale de la universidad, buena o mala que sea, tiene su gorrito, su polera, están orgullosos. En Canadá igual, de la universidad, siguen considerándose parte de una familia, por ejemplo, ¿no? Aquí esta cosa todavía no ha surgido mucho, pero ni siquiera a nivel de paternidad de producción intelectual. Tenemos muchas publicaciones, muchos investigadores, y ahora estamos haciendo justamente una campaña importante con Dickies para eso, que por ejemplo no tienen un perfil a Oxford o no tienen un perfil en Google Scholar. Eso significa que sus investigaciones tienen citas, están citados en el mundo, pero los algoritmos de QS, de Google, etc., no están atribuidos a la UNSA, por ejemplo. Y ni siquiera están atribuidos a Bolivia, porque están atribuidos a fulano de tal, anónimo en Google, digamos, ¿no? Y eso, de nuevo, es un problema de planificación. Deberíamos tener bases de datos, deberíamos... Una cosa muy sencilla como, por ejemplo, cómo citar a la UNSA. Las mediciones internacionales están hechas por máquinas, por algoritmos. Entonces, si tú escribes UNSA, Universidad Mayor de San Andrés, University of San Andrés University, para un algoritmo son 4 instituciones diferentes. Entonces, ¿es cierto que tenemos que aumentar la producción intelectual? Absolutamente. Pero también deberíamos ponernos de acuerdo en cómo socializamos esta que tenemos, porque por lo pronto la estamos dispersando mucho y posiblemente se ve un tercio a nivel internacional de lo que en realidad hacemos. Y eso es un problema de planificación. Trabajamos mucho, conseguimos resultados, está cerrado en una caja, en un cajón, en un estante, por ejemplo. Ahí ya, pero casi no es responsabilidad del investigador, digamos, ¿no? Porque, de nuevo, por algo hay un departamento. Yo tengo que visibilizar lo que hacemos. También se tiene que trabajar con el Estado, por ejemplo, ¿no? Esa relación es un poco rota, ¿no? Hasta cierto punto creo que hay programas que funcionan, pero hay programas que a nivel funcionan institucional sumamente bien. ¿Cuándo era? En mayo hemos celebrado en el Paraninfo el premio Ciencia y Tecnología del Ministerio para los Investigadores, con muchos investigadores de la UNSA. Entonces, hay algunas excelencias que funcionan muy bien con el Ministerio de Educación en la parte de Ciencia y Tecnología. Tenemos una relación sumamente buena. Hay algunas instancias de algunas facultades de carrera. El problema posiblemente, bueno, el convenio con las vacunas para que las universidades de la UNSA ha llevado a la delantera para que se pueda hacer en La Paz una vacunación masiva, por ejemplo. Entonces, hay algunos ejemplos brillantes que demuestran que podríamos hacerlo bien. De nuevo, el tema es que deberíamos llevarlo a nivel institucional. A nivel institucional. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí la gente quizás tiene una interpretación diferente. Por eso le digo, hay que trabajar con el Estado. La gente, cuando hablas de universidad-Estado, a veces piensa en gobierno y autoridades. No es así. La universidad es el Estado. La universidad tiene que trabajar por el Estado. Pero personalizan o politizan las cosas, ¿no? Claro. Tiene que ser institucional. Eso, pero bueno, cada uno tendrá su visión, ¿no? Pero el Estado boliviano es el Estado boliviano. Ahí está el gobierno, después habrá otro, en 50 años habrá otro, ¿no? Exactamente como ahora hay una administración, ahora estoy en el departamento. De aquí en un tiempo estará otra persona, me jubilaré, o sea, el problema es que no tengo que trabajar como Mauro Constantino, yo tengo que trabajar como Dickies UNSA. Y eso es una cosa muy importante, hay una diferencia fundamental en eso, y hay que trabajar en eso también, ¿no? En esa pulseta entre razón y pasión, digamos, que tenemos. En esta unidad, el DIFGIS, ¿qué es lo que se ha planteado así como meta, como visión? Algunas cosas ya las he nombrado, ¿no? Por ejemplo, a corto plazo, diagnóstico y visibilización de todo lo que hay. Tenemos que trabajar en hacer más, ¿ok? Pero empezamos con mostrar lo que hacemos, porque si no estamos mal. Entonces estamos trabajando, por ejemplo, con perfiles de Google Scholar, perfiles de ORCID, etc. La formación en tema de las revistas indexadas será un camino largo, porque no se entra a Scopus con 3 meses de trabajo, digamos, ¿no? Pero si uno no empieza, tampoco termina, digamos, ¿no? Entonces, la formación en tema editorial, revisión de pares, gestión y manejo de revistas, en ese sentido, repito, revistas académicas, journal. Acabamos de terminar el tercer encuentro de investigadores.
Estamos escribiendo en estas fases, terminaremos de aquí en 3 semanas, si funciona bien el cronograma, si no nos retrasa la burocracia, como se dice. Actualización de las políticas de investigación, posgrado, interacción social e innovación. Estamos trabajando con el manual y reglamento de propiedad intelectual, que por alguna razón no había antes. Algunas universidades lo tienen desde hace 100 años. Es un mal de muchas instituciones bolivianas, ¿no? Sí, y tampoco hay que descubrir la pólvora, digamos, Sí. ¿no? Hay que aprender y subir a los hombros de los gigantes, que no es copiar, pero es aprender, digamos, Sí, sí, ¿no? sí. Estamos trabajando, fortaleciendo, acabamos de firmar la renovación del convenio con ASDI, la cooperación sueca, por ejemplo. Entonces tendremos otros 5 con visión a 10 años Es una de maravilla financiamiento eso. para investigación, explícitamente, ¿no? Entonces estamos tratando justamente de empezar la reestructuración de lo que es el posgrado en su trabajo estrecho con la investigación y con el pregrado y la interacción social, porque todavía tenemos muchos casos donde se piensan separados. El posgrado es una cosa, la investigación es otra, y sabemos que no debe ser así, por ejemplo, ¿no? Bueno, estas son algunas líneas, hay más, pero bueno, eso da para algunos días, digamos. No, y hay mucho que conversar, ¿no? Mauro, yo te agradezco muchísimo por el tiempo que nos has regalado. Sé que el trabajo aquí es arduo, yo les veo trabajar fuera de horario incluso. Bueno, seguimos aquí. Así son las cosas, ¿no? Muchas gracias por todo el empuje y bueno, pues hasta Gracias. otra oportunidad. Cuando quieran, tenemos las puertas abiertas. Muchas gracias. Y esa fue la entrevista de la semana. No te olvides visitar nuestras redes, seguirnos, darle like y hacer comentarios.